La Santa Muerte, relato real. Esto me sucedió a mí y a mi familia, la cual ha sido una de las peores cosas que nos han podido pasar. Mi familia era demasiado unida, vivíamos muy felices mis padres, mis hermanos y yo, y cabe añadir que vivíamos muy bien económicamente. En pocas palabras, todo era perfecto en nuestras vidas. La familia de mi padre es de Veracruz y siempre fueron muy creyentes de la brujería, la lectura de cartas, y todas esas cosas. Mi padre tiene 4 hermanos y 3 hermanas. Hace algunos años mi tío falleció en un terrible accidente automovilístico en el cual su cuerpo se partió en 2, pero en fin, mi papá es ingeniero civil, trabajaba con mi tío en su empresa, pero un día tuvieron fuertes discusiones y corrió a mi papá. Conforme a eso mi padre tuvo que trabajar por su cuenta. Quiso también poner su propia empresa de construcción, lo cual le llevaría muchos años levantarla y sobre todo muchísimo dinero. Dioses, calavetas, brujerías. Pasaron aproximadamente 2 años y nuestra economía cada vez empeoraba más, ya que mi padre nos decía que el levantar una empresa era muy difícil, pero a pesar de eso nuestra familia siempre estaba unida y nos apoyábamos en todo sin importar qué. Un día, yo estaba a punto de bañarme y cuando iba a abrir la puerta del baño mi madre, muy alarmada, me dijo que no lo hiciera. La noté muy nerviosa. Yo le pregunté por qué. Y me dijo que mi papá tenía algunas cosas personales ahí, lo cual me dejó muy intrigada y tenía mucha curiosidad el saber qué guardaba. Pasó el tiempo y la empresa de mi papá empezó a dar frutos, teníamos más dinero, vivíamos bien como siempre, pero a mí jamás se me había quitado la curiosidad de saber qué guardaban en ese baño, y un día que me dejaron sola en la casa, me armé de valor y abrí la puerta. Jamás pensé que me iba a encontrar con eso, puesto que mi familia y yo somos muy devotos de los santos, e incluso mi antigua sala estaba llena de cuadros de la Virgen María, San Judas Tadeo, etc. Pero en el baño había un enorme altar a la Santa Muerte, estaba de lo alto de la regadera y una muerte vestida, era del tamaño de un adulto con más de 30 veladoras. Yo de inmediato cerré la puerta, mas nunca le quise comentar a mi mamá lo que había visto, lo cual ella ya sabía. Un año después aproximadamente mi papá empezó a cambiar demasiado, se hizo un hombre muy celoso, extremadamente posesivo y agresivo, tenía unos arranques que hasta parecía que nos iba a golpear. Mis papás se querían mucho, ellos estaban muy enamorados, se notaba con cada cosa que hacían juntos. Sin embargo, él comenzó a vigilarla a todas horas, a llamarle constantemente preguntando dónde estaba y con quién, e incluso cientos de veces la acusaba de serle infiel, cuando mi mamá al único lugar que iba era a casa de mi abuela y estaba más que dedicada a su familia, nada más. Pero él la acusaba de cosas muy feas, la insultaba, en pocas palabras era otro, ya no era mi papá. Mi mamá lloraba mucho por los problemas que tenía con mi papá y ya no quería ni salir de la casa, no quería arreglarse por miedo a que él la acusara de más cosas, hasta que una mañana muy temprano, mi padre empezó a hacer sus maletas. Resulta que se iba, que ya no podía más con la situación, y nosotros muy alarmados le preguntamos que cuál situación. Mi mamá intentó hablar con él muchas veces, le decía que él necesitaba ayuda profesional porque de un tiempo para acá estaba enfermándose solo. Pasó el tiempo, después de abandonarnos mi madre quedó deprimida en exceso, ella aún tenía la duda de saber por qué se había ido. Entonces fue con una señora que le habían recomendado mucho para que le leyera las cartas, y le explicó toda la historia. Resulta que la señora le comentó que si alguna vez nosotros hicimos alguna brujería a alguien, o incluso si jugábamos a la ouija, porque el diablo se había metido en nuestra casa, y mi mamá asustada dijo que no, que al contrario, ellos son muy devotos de los santos. Días después mi madre se quedó pensando en aquel altar a la Santa Muerte y comenzó a sospechar que eso tenía que ver en algo. Eso fue hace unos meses. Ahora mi papá, que aún está separado de mi madre, está muy enfermo de neumonía, la cual le diagnosticaron hace un mes aproximadamente, pero los médicos no le dan muy buenos pronósticos. Nosotros pensamos que en cualquier momento va a fallecer.
Mi mamá me contó que la muerte de mi tío la relaciona mucho con la familia que es tan creyente de la brujería y de la Santa Muerte. Me contó que mi tía, la esposa de mi tío, le prometió a la santa que si le hacía el favor de convertirla en madre, ella no podía tener hijos, sería fiel a ella por siempre. Mi tía logró embarazarse de mi primo, que ahora tiene 12 años, pero ellos le quitaron su altar y dejaron de ser creyentes de ella, y a los meses mi tío tuvo ese accidente, lo cual mi mamá piensa que les está pasando a ellos. La señora que le leyó las cartas a mi mamá le dijo que una vez que le pides un favor tienes que creer en ella siempre, y que si lo dejas de hacer se cobra con lo que más quieres. La Santa Muerte, relato real. Esto me sucedió a mí y a mi familia, la cual ha sido una de las peores cosas que nos han podido pasar. Mi familia era demasiado unida, vivíamos muy felices.